Buenos días, una vez más les damos la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a los estudios bíblicos de la Iglesia Cuadrangular en Sun Valley, California. Estos estudios están dedicados a aquellos que han venido a conocer a Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo, crezcan en el conocimiento de Él y por consiguiente crezcan en la fe. Estos estudios, si usted no ha recibido al Señor Jesucristo, posiblemente lo llevarán a establecer esa relación con Él. Y esa es la petición que tenemos ante el Señor. El propósito de estos estudios es ese, que usted y yo vengamos a crecer y a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Esta mañana tenemos un versículo que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Voy a leerlo nuevamente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El autor de Hebreos escribió este versículo porque a los que él se dirigía estaban pasando por tremendas pruebas. Muchos de ellos estaban abandonando la fe, no habían entendido en realidad de lo que se trataba la relación con Dios. Pone él en este capítulo 11 una serie de ejemplos que se llama, así se llama en inglés, el Hall of Fame de los creyentes del pasado en el Señor. Y da una serie de ejemplos de cómo personas vinieron a Dios sin saber a dónde iban y sin saber en realidad de lo que se trataba. Es necesario que nosotros vengamos a creer que Él existe, pero es imposible para nosotros probarlo. Lo único que tenemos que hacer de una manera científica es imposible probarlo. Por eso es que lo que hacemos es creer en lo que no vemos. Creer, esa es la clave de la fe. La fe es la sustancia de las cosas que no se ven con el cuerpo humano, pero se ven con el corazón. Y es una transición que tenemos que aprender a creer en nuestro corazón. Los cielos dan testimonio de Dios. Ayer casualmente estaba viendo en la televisión que ayer descubrieron una nueva galaxia que está formándose aún. Está a más de 300 años luz de distancia de aquí a la Tierra. Y me ponía yo a pensar que Dios todavía está en el proceso de crear y de venir a establecer su poderío y su voluntad en medio del universo. Pero volviendo al punto del versículo, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios porque nosotros tenemos que acercarnos a Él creyendo en su absoluta presencia en nuestra vida. Y aunque no lo vemos las señales de que Él hace, no solo en la naturaleza, pero en nuestra vida. Cuando nosotros venimos a creer en Él, Él inmediatamente interviene de una manera sublime, lo llamo yo. Y la manera sublime es que al creer yo que Cristo Jesús, su Hijo, por medio de la fe, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Aunque yo no haya visto nada de eso, yo creo que fue el propósito de Dios. Lo creo en mi corazón, lo creo en mi ser interior, de que esa fue la predisposición de Dios, ese era el plan de Dios. Aunque no vi nada, creo, Dios produce en mí ese creer, porque así dice la palabra, Él produce en nosotros el creer como el hacer por su buena voluntad. Y viene Él a establecer una relación conmigo si yo creo que Él ha hecho aquello. La fe es necesaria. La fe es necesaria, de otra manera es imposible establecer esa relación. Now, el problema es que hay una diferencia entre creencia y fe. Creencia es algo que la gente le ha dicho a usted y usted cree en aquello que la tradición humana viene a producir.
Pero fe es algo que Dios establece en su corazón. Él es el que lo produce. Él es el que hace el llamado por medio del poder del Espíritu Santo. Y viene a producir en usted ese llamado que usted oye pero no ve. Ahora, en la segunda parte dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Nuevamente repetimos lo que acabamos de decir. No lo veo, pero creo que lo hay. Creo que está en el poder de todo lo que se mueve en el universo. Y luego añade, y que es galardonador de los que le buscan. En este mundo en que nosotros vivimos, nosotros buscamos la seguridad por medio del balance de la nota final. Vemos la cuenta del banco, vemos cuánto tenemos, vemos si todo lo vemos, calculamos por medio de lo que vemos. Pero en el mundo espiritual, en el mundo de la fe, nosotros no calculamos de esa manera. Nosotros únicamente creemos que Dios va a estar en control de aquella situación de tal manera que el final va a ser un final correcto. No solo correcto, va a ser un final perfecto. Tal vez no de la manera que nosotros esperábamos. Tal vez no es lo que nosotros quisiéramos, pero la realidad es que Él está en control de nosotros, porque Él dice que Él nunca nos abandonará y es un Dios bueno. La Biblia está llena de ejemplos en que usted viene a estar ante una situación que usted no sabe lo que hay que hacer o lo que usted puede hacer. En realidad, la Biblia está llena de ejemplos de situaciones que para el hombre es imposible vencerlas. El pueblo de Egipto estuvo enfrente del Mar Rojo y para ellos era imposible, pero al creer en Dios, lo único que tuvieron que hacer es dar un paso y los mares se abrieron y ellos pasaron. Y así hay muchas situaciones en que nosotros tenemos que trascender. Trascender es una palabra importante en este versículo. Trascender es ir más allá de lo que vemos, más allá de lo que entendemos. Y aunque a veces no entendemos, tenemos que creer que Él está en control. Que Él está en control de mi vida. Todo lo que me ocurre a mí, todo lo que me está ocurriendo a mí, vuelvo a repetir, todo lo que nos ocurre a todos nosotros está en el control de Dios. Para los que creemos, Él es galardonador a pesar de que las circunstancias pareciera que son difíciles, imposibles y no tienen ningún sentido. Hay unos dos versículos en el libro en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, 28 y 29, dice que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y es un ejemplo de esto, de que todo trasciende. No lo entendemos. Abraham no entendía, Moisés no entendía, David no entendía, Pedro no entendía. Pero al final vieron el resultado perfecto de la cruz del Calvario. Ahora, la fe es totalmente necesaria para que yo pueda crecer en mi relación con Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que produce en mí esa expansión que yo no entiendo, porque yo no la entiendo, pero viene a haber una amplificación en mi sentir. Veo las cosas ahora diferentes, no que yo sea un sabio ni cosa por el estilo, porque estoy muy lejos de eso. Me vi en muchos problemas por eso antes de venir a conocer a Cristo Jesús. Pero cuando Él viene, la fe produce algo, el galardón es sabiduría. Sabiduría de Dios para poder yo actuar y reaccionar de la manera correcta. Si usted ve la Biblia, ve que nosotros, todos los ejemplos de cómo el Señor viene a producir aquello en que los rodeaban, las señales que Él hacía. Hay todo un capítulo 3 del Evangelio de San Juan, donde un hombre ve pero no entiende. Ve que Jesucristo es de Dios, pero todavía está confundido él. Y entonces el Señor le explica a este hombre, Nicodemo, que era doctor en la ley, que tenía que nacer de nuevo, que tenía que nacer del Espíritu. Y la fe es una dimensión espiritual. No estamos hablando de creencia en lo que anteriormente expliqué en la tradición humana.
en la tradición humana siempre perece, pero la fe viene a dar galardón de guiarnos en el camino propio. La fe me produjo por algo que alguien me dijo a mí, que lo que yo necesitaba era a Cristo Jesús para resolver mis problemas, que no iba a ser fácil. Este hombre no me mintió. Este hombre me dijo, usted no necesita doctores, usted no necesita psiquiatras, usted lo que necesita es a Cristo Jesús. Y vine yo a recibir a Cristo Jesús porque Él produjo en mí ese querer de venir a conocerlo a Él, porque la palabra del Señor dice que yo había sido escogido desde antes de nacer. Y viene ahora a Carlos a recibir esta nueva dimensión de vivir. Y empiezo a estudiar la palabra y empiezo a cambiar todo mi parecer y toda mi vida. El pastor acaba de explicar esto en inglés. Y hablaba de lo que él ve en el balance de la economía de la iglesia y otros puntos. Pero él no puede ver el resultado final de esos números. Lo que tiene que él hacer es creer que Dios está en control de esta congregación y que Dios va a producir todo lo necesario para que esta congregación siga adelante. Todos nosotros tenemos el mismo problema, pero todos nosotros tenemos el mismo galardón si ya hemos creído. Para recibir ese galardón por fe, tenemos que recibir, el primer paso es recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, como dije anteriormente. Una vez que usted recibe a Cristo Jesús, no solo recibe la entrada a la presencia de Él en su hora final, pero recibe mientras esté aquí en esta tierra el Espíritu Santo para que lo guíe a toda verdad y a toda justicia. Las Escrituras se van a abrir a usted, a su entendimiento, y las Escrituras van a engrandecer la fe. Es un plan perfecto de Dios. Lo único que usted tiene que hacer es recibir a Cristo Jesús. Suena tan simple. Cuando a mí me decían eso anteriormente, yo decía, no puede ser tan simple, tiene que ser algo más complicado. Pero en realidad, Dios lo pone de esa manera. Cree en mi Hijo Jesucristo y serás salvo. Habían una multitud enfrente de Pedro preguntándole, cuando él explicó lo que ellos tenían que, le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Y decir, creer en el Señor Jesucristo, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta mañana queremos invitarte a que vengas a creer en el Señor Jesucristo, para que llegues a ver con toda diligencia aquello que produce la fe, que es que Cristo está en control en el trono, intercediendo por ti y por mí. Dios te bendiga y ten buen día.